Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Acabamos de terminar un campamento de familias en Covadonga, un verdadero regalo con peregrinos de María, las familias, todos recordando la historia de esa reconquista y sobre todo viviendo a los pies de la Virgen, la Santina de Covadonga. Ella es la que nos ha reunido y hemos vivido en su escuela. Veíamos en el programa pasado cómo debemos vivir en la escuela de María, aprendiendo sus virtudes. Y hoy quisiera tratar, después de este campamento, cómo nos toca también no solo estar en la escuela de María, cobijados en su cueva, en su escuela, en su gruta, sino también salir fuera y combatir con el dragón. María nos enseña este combate con el dragón que sale en Apocalipsis 12 y que quisiera hoy comentar a la luz de los comentarios de este texto de Juan Félix, este biblista, profesor del Seminario de Toledo, y también del padre Valentín, que ha escrito un libro que me parece pues muy práctico y precioso, que se llama Manual de Supervivencia para los últimos tiempos, descodificando el Apocalipsis. Ambos van desgranando ese texto de Apocalipsis 12, que me parece pues una auténtica preciosidad y de trepidante actualidad para entender cómo tenemos que combatir contra el dragón precisamente en estos tiempos contemporáneos que vivimos, tiempos de apostasía, tiempos de anomía. Saben ustedes que el arca de la alianza se perdió y dice, se abrió en el cielo el santuario de Dios, dice Apocalipsis 11, y apareció en su santuario el arca de su alianza, y hubo relámpagos y voces y truenos y una fuerte granizada. El arca de Dios. En el segundo libro de los Macabeos se narra cómo Jeremías, que vivió los últimos días de Jerusalén antes de que el templo fuera destruido, logró sacar de la ciudad el arca y la escondió en una gruta del monte Nebo, en la actual Jordania. Se trata del mismo lugar en que enterraron a Moisés. Según la literatura apocalíptica judía, el arca se haría visible al final de la historia, cuando el reino de Dios despuntase con fuerza y poder. Es ahora, con la séptima trompeta, narrando el Apocalipsis, cuando San Juan nos narra su aparición. Se abrió el cielo y apareció el arca de la alianza. Después de la séptima trompeta, y después se nos habla, un gran portento se dejó ver en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies. Es muy bonito entender que María es el arca de la alianza que nos trae al Hijo de Dios. Y es muy hermoso también y muy simpático ver cómo comenta Scott Hahn que ellos, cuando él era un pastor presbiteriano y no era católico, claro, no querían saber nada de la Virgen María, y sin embargo pues trataban de leer el Apocalipsis. Y dice este pastor converso, Scott Hahn: me maravilla que mis hermanos y yo pudiéramos ver a veces con mucha claridad helicópteros soviéticos retratados en las plagas de langostas mutantes, al tiempo que negábamos con vehemencia que María pudiese ser la mujer vestida de sol que daba a luz al niño que salvará al mundo. Constantemente tenemos la tentación de forzar lo extravagante mientras se niega lo obvio. Lo diré de nuevo, con frecuencia el sentido más profundo de la Sagrada Escritura está muy próximo al corazón de cada uno de nosotros. Bueno, pues sin duda esa mujer vestida de sol, es decir, que irradia la luz de Dios, la luna bajo sus pies. La luna no tiene luz propia, irradia la luz de Dios, la luz del sol, en este caso María, la luz de Dios. Sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, como se representa a la Inmaculada, con 12 estrellas, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, ese significado de que ella es la reina del mundo entero, la reina también de la Iglesia. Y es muy hermoso ir comentando cómo la mujer tiene dos significados: es la Virgen María y es la Iglesia. El dragón, que se llama, dice el texto, diablo, y el adversario, el embaucador del orbe entero. Pero dice que
a la mujer se le dieron las alas, que representan la ayuda sobrenatural de Dios a su pueblo. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, dice Isaías 40:31, echarán alas. ¿Y a dónde le lleva a esta mujer, que es María y que es la Iglesia? ¿A dónde le lleva? Al desierto. ¿Y el desierto qué significa en toda la Sagrada Escritura? El desierto es el lugar de la prueba y de la lucha, es tierra estéril, tierra que no ha bendecido Dios, tierra temible y espantosa, y también es lugar de amor, lugar de prueba y lugar de amor, lugar de intimidad en el silencio y de salvación, época privilegiada en que Israel nace como pueblo al calor de la elección divina y en la que con Dios como guía alcanza la tierra prometida. Época de amores, te llevaré al desierto, te hablaré al corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Es tiempo de amores, dice el texto de Oseas. En el Nuevo Testamento el desierto se subraya también como señal de salvación. Dice que coge a la mujer, le da las alas y le lleva a su sitio. El desierto es su sitio, el sitio propio de la Iglesia, donde ha de aquilatar su amor y fidelidad al esposo, donde es alimentada con el maná del cielo, que es la Eucaristía, durante un tiempo, es decir, es algo limitado, es un tiempo parcial. Y dice que hay un combate. El dragón se enfureció contra la mujer y marchó a hacer la guerra a los restantes de su descendencia. Estamos en guerra, queridos oyentes. Sí, hay muchas guerras en el mundo, pero hay una que estamos viviendo todos, que es la guerra contra el dragón, nosotros junto con la mujer. Y dice que el dragón quiso exterminar a la mujer sacando de sus fauces un río para ahogar a la mujer. Dice el texto, de su boca arrojó la serpiente tras la mujer como un río de agua para hacer que fuera arrastrada por el río. Fíjense que es el modo sutil y engañoso de Satanás, que utiliza el modo de Dios que Dios había prometido. En Isaías 41 se nos dice, abriré en el desierto un estanque de aguas. Quiere simular que es Dios, es un mal imitador, es un mono imitador, no igual que la alabanza del cielo, la intenta imitar la bestia cantando y profiriendo insolencias y blasfemias. Pero fijaros que simula, ¿no?, en el desierto un río de agua, ¿no? Un río. Y hay que estar muy atento porque en el Catecismo se nos dice que antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por la prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y dice que esa prueba se vestirá como bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. ¿Cómo se reconoce en este modo sutil del demonio y engañoso todas esas espiritualidades orientales bajo apariencia de paz, de entrar en el estado de nirvana, ¿no? Todos estos modos orientales que no tienen nada que ver con la fe católica, pero que al revés acaban reduciendo a Cristo, quitándole la condición divina y de único Salvador, ¿no? Cuidado, porque aparentemente parece que solucionan, que pacifican, pero al final dejan un vacío enorme. Es táctica del diablo que nosotros nos bañemos en ese río. Y dice el Apocalipsis que la tierra se abre y absorbe el río. La tierra que absorbe estas corrientes es la fe de los sencillos, que no se deja arrollar por este río y salva a la madre y salva al hijo, decía Benedicto XVI. Dice que se abrió un agujero en la tierra y que se tragó ese río que sale de la boca del dragón. Nosotros no nos bañamos en ese río. Nosotros intentamos que no devore a la mujer. Hoy en día hay que nadar contracorriente. Ese río que sale de la boca del dragón está por todos lados, en los medios de comunicación, en las series que ven nuestros jóvenes, en la radio, menos en Radio María. En tantos lugares se ve cómo está ese río del dragón. Y nosotros tenemos que nadar contracorriente e incluso tratar de ser ese agujerito que se abre en la tierra y que se traga ese río para que no devore a la mujer, para que no la ahogue. Y es la fe de los sencillos. Tenemos que hacernos niños pequeños, sencillos, como los pastorcitos de Fátima, niños de fe profunda. Fijaros que nosotros sí nos bañamos en otro río. Es el río que sale del costado abierto de Cristo, ese río que narra Ezequiel 47, del lado derecho del templo. Jesús hablaba del templo de su cuerpo, dice en Juan 2, el que tenga sed que venga a mí y beba. De sus entrañas manarán torrentes de agua viva.
Y lo decía refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado, dice Juan 7:37. Pero hay un momento en que es glorificado en la cruz. Le traspasó el soldado el costado y al punto salió sangre y agua. Ese sí que es el río donde nosotros nos bañamos. Tenemos que nadar contra corriente porque el dragón tiene mucha fuerza e intenta engullir a la mujer. Pero nosotros sabemos que la mujer acabará venciendo. Como narra esta canción de Mazarrasa, dice así: tú serás nieve blanca que no se puede manchar, concebida inmaculada, sin pecado original, eres la mujer que vence a Satanás. Al final, el cordero con el lobo habitará, la serpiente con el niño sin herirle jugará, aquel día será grande de verdad. Brotará un renuevo de tu seno virginal, con un vástago de gloria tu raíz florecerá y el Espíritu de Dios te llenará. Tú serás el lucero de la aurora por llegar, la sonrisa y el destino de una nueva humanidad, la que de ti inmaculada nacerá. Reinarás y tu reino durará una eternidad. El que ahora es tu retoño, como enseña, servirá, y la creación entera te honrará. Volverá aquel que hace 2000 años vino ya a mecerse entre tus brazos, aterido en un portal, cuando Dios se enamoró de tu humildad. Volverá, pero su venida ya no será igual. Le precederá la gloria y tú le acompañarás, aquel día inmaculada triunfarás. Aquel día inmaculada triunfarás. Así es, la Virgen María triunfará, lo prometió también en Fátima. Mi corazón inmaculado triunfará. También ella lo dijo: un día todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Me acuerdo cuando San Francisco Javier marchaba para las Indias, allá en Portugal, en una capillita de la Virgen, le decía a la Virgen que le iba a luchar todo lo posible para que se adelantase esa profecía, que un día todas las generaciones le llamarían bienaventurada. Bueno, pues se nos dice que viene una prueba antes del advenimiento de Cristo. La Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Dice el número 675 del Catecismo. Y yo estoy convencido de que esto es así. El propio Jesús, en su última enseñanza antes de ir a la pasión, habló de una gran tribulación como jamás ha sucedido desde el principio del mundo hasta hoy, ni volverá a haber. Y sin duda, todo eso está ocurriendo ya, ¿no? Nuestra historia, la civilización contemporánea, sigue el curso de su Señor. Es verdad que el poder del infierno no prevalecerá sobre ella, pero tiene que pasar, dice el Catecismo, una prueba como de muerte a vida. Hay que pasar por ese momento de la cruz del Señor, en que poquitos le seguían, porque le fueron abandonando después de hablar de la Eucaristía, de comer su carne. Qué misterio tan grande. Y se quedan unos poquitos al pie de la cruz, y en la historia estamos viviendo de algún modo esa noche, esa persecución, ese viernes y sábado santo, pero anhelamos con esperanza esa victoria definitiva del mal. Anhelamos sin duda que Cristo reinará, que Cristo vencerá. Y por eso decimos: ven, Señor Jesús.
Este padre Valentín, con este libro precioso, Descodificando el Apocalipsis, Manual de Supervivencia para los Últimos Tiempos, nos dice cómo prepararnos y da como 3 actitudes básicas y luego 8 claves. 3 actitudes. ¿Cómo prepararse? Primero, no estando pasivos, como en los tiempos de Noé. Solo una familia ajena a las risotadas estaba allí pendiente. El día del Señor llegará como ladrón en la noche, cuando estén diciendo paz y seguridad. Por tanto, no dormirse, estar en vela. Segundo, hay que dejarnos purificar, vestirnos del vestido de fiesta. Dice el Apocalipsis, bienaventurados los que lavan sus vestidos para tener acceso al árbol de la vida. Esa vestidura que tiene el Hijo pródigo, tenemos que lavarla en la sangre del Cordero por la confesión. Por tanto, no estar pasivos, estar en vela. Segundo, dejarnos purificar, ¿no? Qué importante la confesión. Y nos dice, en tercer lugar, haz tus maletas, tienes que partir de inmediato. El Apocalipsis sigue el esquema del Éxodo. Hay que salir de Egipto. Y en Babilonia se dice, salid de ella, pueblo mío, para no ser cómplices de sus pecados, ni cargar con sus plagas. 2 amores hicieron 2 ciudades, el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la ciudad de Dios. El amor de sí hasta el desprecio de Dios, la ciudad de los hombres. La Babilonia criminal, que mata a los testigos y hace mártires. Nosotros no podemos vivir en esa ciudad, tenemos que salir de ella. Haz las maletas, ten actitud de peregrino. Venga, no te establezcas en una ciudad mundana, le dice San Pablo a Timoteo. En los últimos días se presentarán tiempos difíciles, pues los hombres serán egoístas, avariciosos, fanfarrones, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, irreligiosos y despiadados, desleales, calumniadores, desenfrenados, brutales, enemigos del bien, traidores, precipitados, engreídos, amigos del placer más que de Dios. Tendrán la apariencia de piedad, pero habrán renegado de su fuerza. Apártate también de esos, apártate, sal de ahí. Esa es la tercera actitud fundamental. Pero luego nos dice 8 estrategias que nos ofrece el Apocalipsis para afrontar este combate tremendo contra el dragón. Y lo primero que nos dice es cree en el infierno. En el Apocalipsis se dice, el que adore a la bestia y a su imagen y reciba su marca en la frente o en la mano, ese beberá el vino del furor de Dios. Se mezclará la copa de su ira, será atormentado con el fuego de azufre. Fijaros, está hablando de ese castigo eterno, que es verdad que nosotros no vivimos del temor, sino del amor, pero uno puede autoexcluirse. Por eso, ten en cuenta la posibilidad de la perdición eterna. Segundo, nos dice, evita el pecado. Son cobardes, incrédulos, abominables, dice Apocalipsis 21, asesinos, impuros, hechiceros, idólatras, mentirosos. Hay que salir del pecado. Tercero, no te dejes seducir. El anticristo es un seductor. Dice en 2 Tesalonicenses, los que son víctimas de los engaños del anticristo serán aquellos que no han aceptado el amor a la verdad que los habría salvado. Hay que tener limpieza de corazón para abrazar la verdad, para abrazar ese evangelio eterno. Cuarto, ama a Dios con todo el corazón. Esta es la clave. Un amor de todo corazón, dice Apocalipsis 14. Estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados como primicias de los hombres para Dios y el Cordero. En su boca no se halló mentira, son intachables. Aquí no habla de virginidad en sentido del celibato o de la virginidad consagrada, sino en el sentido de no ser idólatras, de no adorar a la bestia, de no adorar a la bestia de la tierra ni a la bestia del mar. La bestia del mar hace referencia a los poderes políticos, al poder, y la bestia de la tierra a pues todo lo que se presenta como apariencia religiosa. La tierra es la tierra santa, ¿no? Ya es una prostitución de la religión, y tampoco al dragón, que es la bestia, ¿no? Bueno, pues no idolatras eso, te mantienes fiel de corazón esponsalmente a Cristo. Quinto, que nos dice, alabanza y liturgia, unirse a la liturgia del cielo, y eso es la Santa Misa. Temed al Señor y dadle gloria, dice Apocalipsis 14, 7. Qué importante para nosotros mantenernos fieles a la misa, a la unión del cielo y la tierra en la ofrenda del sacrificio de Cristo. Sexto, vigilancia, oración más discernimiento. Las frases más repetidas son más de 25 veces, no tengáis miedo, y vigilad, velad. Fijaros que hay 2 peligros, ¿no? El miedo y la dejadez en la vida espiritual.
San Juan lo repite, se requiere la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por tanto, 2 armas, la paciencia y la fe. Séptimo, que nos dice, la perseverancia final. ¿Qué otra estrategia? Pedir esa perseverancia final, dice Apocalipsis 14:13. Benditos los que mueren en el Señor, los que mueren en el Señor. Pedir esa perseverancia final. Y octavo, nos dice el autor, evangelizar sin cansarse. Y cita a San Pablo, hablando a Timoteo, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír, y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta los padecimientos, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu ministerio. Fijaros cómo le está hablando de ese tiempo en que se rechaza la sana doctrina y hay todo ese ambiente, ¿no?, como hay hoy en día contra la fe. Esos 8 puntos, nos dice el autor, esas 8 estrategias que nos ofrece el Apocalipsis para afrontar ese combate. Y yo añado una novena que el autor ha puesto en capítulos anteriores, hablando precisamente de ese texto del que hablábamos, de Teología de la Historia, de Apocalipsis 12. La novena actitud, esa novena estrategia para afrontar este combate con el dragón es: no te separes de la mujer. La mujer es María y la mujer es la Iglesia. No te separes de María por el rosario, por las 3 Ave Marías, por la oración de la salve, del bendita sea tu pureza. No te separes de María, agárrate fuerte al rosario como a la mano de María. Y también no te separes de la mujer, no te separes de la Iglesia, con el Papa a la cabeza, ahora el Papa León, pero todos los papas sucesivos. No te separes de la mujer, porque entonces te engañará el dragón. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen que ella, que va a triunfar, nos conceda a nosotros también ser, como decía San Maximiliano, caballeros de la Inmaculada. Nosotros también, con ella, siempre agarrados de su mano, viviendo todas estas estrategias que nos ofrece el Apocalipsis para ser fieles, para ser esos niños, esos sencillos, esa fe de los sencillos que son el agujerito que se traga el río que sale de la boca del dragón. Perseveremos en este combate de la mano de María. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina.